Llegada a la adolescencia, etapa de búsqueda de identidad y reafirmación, los amigos del adolescente ejercerán una gran influencia sobre él. Aconsejarle, por tanto, sobre qué cosas debe buscar en su grupo y cuáles evitar, resulta de vital importancia. Primero vamos a enfocar hacia nuestro hijo la amistad con sus semejantes. La amistad no es criticar a los demás niños, la amistad no es exigirle más atención de la que ellos, sus iguales, pueden darle, porque entonces siempre se sentirá rechazado. La amistad no es la conveniencia de estar con los guays del grupo o con los más listos. La amistad va más allá. Entonces, para fraguar una buena amistad, nuestro hijo sabe que hay que superar momentos de dificultad, que el roce hace el cariño y que la amistad no busca la satisfacción personal del propio hijo, del propio niño, sino que busca un poco el bienestar del grupo. En segundo lugar, nos haremos la pregunta hacia nosotros mismos. ¿Por qué impulsamos ciertas amistades o por qué potenciamos ciertos amigos en nuestros hijos? Pensemos a lo mejor en los mensajes que le estamos transmitiendo. Igual animamos a ser amigos de unos o de otros por su nivel social, porque son los más listos, los más deportistas, con lo cual estamos presionando indirectamente a nuestro hijo a unirse a ese grupo de niños, aunque no van con su estilo de vida o con su modo de ser, porque lo único que intenta es agradarnos. Y la amistad, en último lugar, tenemos que pensar en el grupo de niños. ¿Cómo es el grupo de niños con el que va nuestro hijo? Ellos también tienen que ser críticos, que no quiere decir que critiquen a los niños, no. Tienen que tener un juicio, un criterio a la hora de escoger a sus amigos. No se pueden ir con cualquier niño, porque aunque en la adolescencia, bueno, hay muchos cambios y los niños se separan, los que han sido amigos de toda la vida se separan y lo normal es que en la edad adulta vuelvan a ser amigos, sí que es verdad que hay ciertos cambios en los que ellos tienen que ver qué les conviene y qué no les conviene para pasar lo mejor posible esta etapa. Buenos días, jóvenes. Les saluda Sonia Núñez. Yo soy la psicóloga, pero también tengo una segunda profesión como abogada y pues estoy para servirles en la materia del derecho laboral. Pues este día vamos a hablar acerca de una serie de conceptos que son importantes para entrar en esta dinámica del código laboral. Pues tenemos que comprender algunos conceptos generales que tienen que ver con la ley. Las acepciones en el derecho, a veces hay una diferencia del sentido común, del significado que tienen pues las palabras. Entonces vamos a entrar en esa dinámica. Entonces, al final vamos a entender que derecho es el conjunto de normas, reglas y leyes que regulan esa actividad humana para que sea una sociedad donde se pueda convivir. Imagínese usted cómo sería la sociedad si no hubieran reglas, si no hubieran leyes, normas, pues sería todo un caos, porque cada quien haría lo que quisiera, pero gracias a Dios y a la sociedad que se han puesto de acuerdo, hay un conjunto de normas, principios, definiciones que ayudan a la convivencia humana para que se pueda convivir bajo el respeto de los derechos de los demás. Entonces, el derecho tiene que ver con todos esos conceptitos. Vamos a pasar a ver qué son las reglas, las normas y el proceso de ley. Y por regla vamos a entender que es pactada para el bien común entre las personas. Si esa regla se rompe, existe una consecuencia. Un ejemplo sencillo, yo les he puesto acá, quiere decir en un grupo de autoayuda, lo que aquí se habla, aquí se queda, porque son cuestiones muy personales y esa es una regla que los que participan en ese grupo se imponen. También tenemos lo que es la norma. La norma es un poco más amplia,
grupos más grandes, que tiene que ser aceptada por quienes participan en ese grupo, y vamos a ver que hay diferentes tipos de normas, pero aquí el ejemplo lo hemos puesto en la iglesia. Cuando estamos en la iglesia, tenemos que tener un comportamiento adecuado, una vestimenta conforme al reglamento de esa iglesia. Y tenemos la ley que debe ser acatada por todos los ciudadanos, por lo cual hay un castigo. Tenemos el Código Penal, ¿verdad? Que todo aquel que es homicida, que mata, tiene un castigo de cárcel. Bueno, en este pincelazo de la clasificación de las normas, lo que queremos es que quede bien claro que es la norma jurídica la única que tiene la característica de la coercibilidad. Bueno, ustedes conocen, hay diferentes tipos de normas en la sociedad. Están las normas morales, religiosas, jurídicas y reglas del trato social. En las normas morales, las características, está en rojo, una característica que es interna. Porque es interna, lo que le conviene al sujeto, lo que es su intención, eso va a ser. Por ejemplo, él va a decidir si mentir o no mentir, lo que le lleva a la otra característica, que es una norma autónoma, porque decide a conciencia si miente o no miente. Es incoercible porque nadie le va a andar exigiendo que cumpla con esa norma. Por lo tanto, la hace unilateral, porque cumple por conciencia, no hay un tercero que le vaya a obligar. Como a diferencia de la norma jurídica, que si hay un ente que va a venir a exigirle el cumplimiento de esa norma. Ya en la norma religiosa, si es heterónoma, por ejemplo, los 10 mandamientos. Hay diferentes tipos de religiones que cumplen de diferente forma con esos mandamientos o con las reglas que emanan de la Biblia o de sus propios reglamentos. Pero sí hay una forma de que tiene que cumplirla por conciencia. De otra forma, pues hay una sanción, que es expulsado de esa religión, ¿verdad? Si no cumple con el reglamento también. Es interna porque la cumple si esa persona desea cumplirla, y si no, pues sencillamente ya no asiste a la iglesia, ya no es parte de ese grupo religioso. Y por lo tanto es incoercible porque no hay una PNC, no hay que lo vaya a traer atado porque no ha cumplido con esas reglas, con esas normas religiosas. A diferencia de la norma jurídica. La norma jurídica es externa porque es impuesta. Y la sanción va enfocada a los resultados de esa conducta. Por ejemplo, esto es lo mismo el homicidio culposo que el homicidio doloso. En el homicidio doloso hay una clara intención de matar. En homicidio culposo, si alguien va manejando en su carro y de repente tuvo un accidente, lo que se le llama accidente de tránsito, hay sanciones diferentes. ¿Por qué? Porque en uno hay una clara intención de hacer el mal y en el otro no. Y en la coercibilidad, que ya les decía que es una característica propia de la norma jurídica, de la facultad de usar la fuerza para hacer cumplir la ley. Si no pago mis impuestos, me van a hacer un proceso de embargo. Y puedo perder en mi casa, puedo perder parte de mi salario por si no pago esos impuestos. Es heterónoma porque existe uno que impone y el otro que cumple. Existe un proceso de formación de ley
¿verdad? Que impone, ahí están, cómo es el procedimiento. Si uno no cumple con esa norma jurídica, hay una sanción impuesta por otro ente. Y el bilateral, porque impone obligaciones y concede derechos que pueden ser exigidos por terceros. Una vez, ejemplo, celebrado un contrato, no puedo volverme atrás. Tengo que cumplir con ese contrato, porque de otra forma, una de las partes puede ir a un tercer ente para obligarme a cumplir o hay una sanción. También lo de la cuota alimenticia. Hay los papás que no cumplen voluntariamente con esa cuota alimenticia cuando han disuelto el lazo matrimonial o en pareja, voluntariamente, tiende a meterse la Procuraduría para hacer cumplir esos derechos. También están las reglas del trato social. Son externas porque son impuestas por la mayoría. Hay grupos sociales de etiqueta, exigen determinadas etiquetas, determinadas formas de vestir para ciertas situaciones. Ese grupo impuso que esas son las reglas y por lo tanto, si quiere uno ser parte de ese grupo, tiene que cumplirlas. Son heterónomas quienes imponen y quienes cumplen esas reglas. Y son incoercibles porque no es obligatorio. Nadie va a ir a llevarlo, no va a llegar la PNC solo porque no cumple con esas reglas de etiqueta. Pero si el grupo sí le impone que si quiere pertenecer, es que quiere estar ahí, tiene que cumplir con ciertas cuestiones de su reglamento. Bueno, chicos, lo importante aquí en el pincelazo es entender que hay diferentes tipos de normas y que la norma jurídica es la única que tiene esa característica que lo hace coercible, que es el uso de la fuerza para hacer cumplir la ley. Vamos a continuar con los elementos del Estado, pues estos conceptos son bien importantes manejarlos porque el Estado es un ente importante en este proceso de formación de ley. Entonces no podemos evadirlo para poder entender lo que es el código laboral. Veamos. Está compuesto por como unos elementos. El primero es la población, que es un conjunto de personas que pertenecen a este estado. Por ejemplo, los salvadoreños. Entonces, nosotros, salvadoreños, estamos sujetos a ese poder del Estado, ¿verdad? Todos los salvadoreños y los extranjeros que han seguido un proceso legal para poder residir en El Salvador. El territorio. Por el territorio comprendemos esa superficie terrestre, todo ese territorio jurídico, porque también donde están los consulados es parte del territorio de nuestro país, en el sentido que se cumple la ley también ahí, una parte del mar y también lo aéreo. Entonces, todo eso es territorio del Estado. Y el poder, que es esa potestad que el Estado tiene para garantizar el cumplimiento del orden en esa sociedad. El poder es esencial para que el Estado cumpla con lo que se le impone. Una característica importante dentro del Estado es su soberanía. Es que nadie puede venir a meterse en los problemas y en las decisiones de los salvadoreños. Asimismo, nuestro Estado tiene que respetar las otras soberanías de los otros pueblos, de los otros países.
Entonces, teniendo esos elementos del Estado un poquito más claro, sería una organización de naturaleza jurídico-política soberana que gobierna una nación en un territorio determinado. Ese sería el concepto de Estado que estaríamos manejando en nuestras clases. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la relación entre Estado y derecho? Por derecho, resumiendo, ese conjunto de normas jurídicas que rigen la actividad del hombre dentro de una sociedad. Y Estado, le vamos a llamar a ese conjunto de instituciones y personas que forman un grupo social y se compone de los elementos que ya dijimos, un territorio, un orden jurídico, gobierno que cumple la ley, ¿verdad? Ejerciendo sobre las personas en su poder de imperio un poder. Y estaríamos aclarando también estos conceptitos que tienen que ver con el derecho, cuáles son las fuentes, dependiendo de la clasificación, en reales, formales e históricas. Como fuente quiere decir de dónde emana el derecho, de dónde se origina el derecho, porque nuestro código de trabajo tiene mucha relación con el campo social. Entonces decimos, esas son fuentes reales. ¿Cuáles son aquellas fuentes reales? Son las que emanan de los hechos históricos y sociales donde participan grandes grupos de personas. Por ejemplo, la injusta distribución de la tierra, la explotación de nuestros campesinos, la falta de protección de los trabajadores, la desigualdad social. Todo eso son como elementos de esas fuentes reales porque los vemos, porque somos parte de ellos, lo que van configurando en toda la historia como los fenómenos sociales que han venido a impulsar esa fuerza reivindicativa alrededor de los derechos de los trabajadores. Están también las fuentes formales, ya que son los procesos de creación de la norma jurídica, que ya hay una diapositiva para ello, la jurisprudencia y el derecho consuetudinario, o sea, la costumbre, que posteriormente también se explica. Y las fuentes históricas, pues por ejemplo tenemos el Código Napoleónico, ahí en Francia en 1804, es donde también emana nuestro Código Civil, ¿verdad? Y recuerdan ustedes de la Biblia, todo lo que es el derecho canónico, de los 10 mandamientos, por ejemplo, de la Biblia, ¿verdad? Que también son parte de esa moral histórica de legados que nos han dejado como fuentes todos nuestros antecesores. Bueno, continuamos con el proceso de formación de la ley. A grosso modo, aquí intervienen dos entes del Estado, como es la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. Aquí lo que queremos es dar un pincelazo acerca del camino que lleva el proceso de formación de la ley, porque recuerden que nuestras leyes laborales han pasado por ese proceso. Entonces es importante decirles que todo esto está fundamentado en la Constitución de la República y en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, donde está legislado que la Asamblea Legislativa está organizada en 14 comisiones en diferentes temas que a ellos les compete. ¿Cuál es el punto de partida de este camino? ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? La iniciativa de ley la tienen los diputados, el presidente a través de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia en materia que le compete y los consejos municipales en temas de aranceles. Ellos tienen la facultad para poder dar esa iniciativa de ley cuando esa petición
ingresa a la Asamblea Legislativa, se convierte en un proyecto de ley, porque todavía no es ley hasta que pasa todo ese camino. Entonces, lo recibe como pieza de correspondencia la Junta Directiva, el cual manda a una de las comisiones, dependiendo del tema que trate, para que dé un dictamen, que posteriormente ese dictamen es mandado a la Asamblea Legislativa en pleno, donde se reúnen todos los diputados para poder dar, es decir, si está de acuerdo o no está de acuerdo con ese proyecto de ley o con el veredicto que la comisión ha dado, y también por ellos mismos fundamentan e investigan. Si ese proyecto de ley es aprobado por esa asamblea en pleno, es mandado al presidente de la República. Aquí se activa la segunda etapa, tal cual tiene 3 caminos: observarlo como inconstitucionalidad, sancionarlo o vetarlo. Sancionarlo, es decir, si estoy de acuerdo, y vetarlo, no estoy de acuerdo. Si al presidente le parece que está en contra de la Constitución, manda en 3 días ese proyecto de ley a la Corte Suprema de Justicia para que dé su veredicto, para que es el ente que está facultado para decir si es inconstitucional o no, los cuales tienen 15 días para dar su veredicto. Si el presidente está de acuerdo, si él dice que sanciona la ley, pues se manda a publicar directamente la ley, lo cual tiene 8 días para ser publicada en el Diario Oficial para ser ley de la República. Es hasta ahí que se convierte en ley. Y el otro camino es vetar esa ley, decir que no está de acuerdo. A grosso modo, este es el proceso de formación de la ley. También es importante tener claro, para lo que vamos a hacer, esa definición entre lo que es el derecho natural positivo y lo vigente. Por el derecho natural vamos a entender todos aquellos principios básicos que son superiores, que son independientes de lo jurídico, sobre la voluntad de las personas. Es inherente al ser humano, no es normado por autoridad y se goza por la condición de ser un ser humano, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Usted va a encontrar en nuestra Constitución muchos de esos derechos que son del derecho natural, como la vida. Eso es inherente al ser humano. El derecho positivo vamos a entender por aquellas normas que rigen una sociedad en que se encuentra la ley y puede ser sancionado por autoridad competente. Es todo aquello que está escrito y que tiene que ser garantizado por nuestros derechos, por esos procedimientos que están en las leyes. Así tenemos las leyes procedimentales. Por ejemplo, nadie puede ser vencido en juicio si no es conforme a una ley. Entonces, ese es un principio de garantía de audiencia. Nadie puede pasar por ese principio, por esa garantía para quitarle el derecho de la libertad. Y está el derecho vigente, que son todas las normas jurídicas que se rigen en un momento determinado en una sociedad. Las autoridades deciden, en este caso la Asamblea Legislativa, que es la que deroga las leyes, crea las leyes, cuando una norma deja de ser vigente. Así, cuando veamos el tema de la historia, los antecedentes del derecho jurídico, nos vamos a dar cuenta de cómo se han venido reformando nuestras leyes, nuestros códigos. Aún en el Código de Trabajo, al final, vamos a encontrar una serie de reformas que se han venido haciendo.
Bueno, seguimos con el siguiente pincelazo y es decirles que la doctrina, la costumbre, la legislación y la jurisprudencia son los nombres que reciben las fuentes del derecho, o sea, de donde también emana la ley. Y por la doctrina vamos a entender que son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho y que en la práctica donde se fundamentan esos vacíos legales. Tenemos la costumbre, que también es fuente del derecho, que es como una norma impuesta del uso social, socialmente aceptado, de origen popular, que son esas conductas que son repetitivas, que se convierten en algún momento a ser socialmente aceptadas con una forma de actuar. Y tenemos la legislación, que es el proceso de formación que acabamos de ver, ¿verdad? Que son las leyes de la República, y la jurisprudencia, que es un conjunto de principios y estudios de carácter científico doctrinarios contenidas en las decisiones de los tribunales. Hay todo un proceso también, que eso es más para los abogados a la hora de llevar los casos, pero esa jurisprudencia es más a nivel de interpretación de la ley. Aquí hay unos ejemplos que se pueden leer, pero el pincelazo está dado en el sentido de que como fuente del derecho existe la doctrina, la costumbre, la legislación y la jurisprudencia. Bueno, para terminar el tema de todos estos conceptitos, pues también es importante diferenciar entre lo que es el supuesto jurídico y el hecho jurídico. Y por supuesto jurídico, según García Maínez, pues es la hipótesis de cuya realización dependerán las consecuencias establecidas por la norma. Entonces vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, claro, porque es mucho más fácil manejar el Código Penal en el caso del homicidio culposo. Pues yo estoy en mi trabajo, después agarro mi vehículo, ¿verdad? Y voy en la carretera y alguien se atraviesa. Pues y lastimosamente fallece y se convierte. El supuesto jurídico está en el código. Vean que ella dice cómo se tipifica el homicidio culposo. Y va a estar ahí mientras nosotros o los ciudadanos, en el caso del ejemplo yo, no cometa una situación que a eso se le llama hecho jurídico, que se adecue a ese supuesto que está en el Código Penal. Entonces, vamos a entender por hecho jurídico todo lo que tiene su origen en la voluntad humana, una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, los cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Pues, pero ¿a dónde está en el ejemplo de la voluntad humana si no era mi intención hacerlo? Entonces, vayamos a otro ejemplo, como es el homicidio culposo. Pues alguien lo estaba vigilando y de repente, pues, lo mata. Está bien clara la intención de causar ese daño. Entonces, ese hecho jurídico se adecua al supuesto que en la ley está escrito. Entonces, cuando se activan esos hechos jurídicos, se aplica la norma, se aplica la ley. Otro ejemplo, el caso de un despido a un trabajador al cual no le quieren pagar su indemnización y sus prestaciones. Entonces, estamos en un hecho concreto en nuestro campo de trabajo, el cual este trabajador va a ir a buscar, a exigir que se le cancelen a través del Ministerio de Trabajo, a través de los juzgados de lo laboral, que se le cancelen sus prestaciones. Y se inicia todo un procedimiento legal. También
tenemos otros conceptos importantes, ya son los últimos. Bueno, antes de tocar lo de las ramas del derecho para poder ubicar el derecho laboral, pues vamos a resumir que la norma jurídica es una regla o ordenación del comportamiento humano dictada por autoridad competente en un caso de un cierto valor y cuyo cumplimiento lleva a una sanción. Esto ya sea laboral, tributario, mercantil, penal, ¿verdad? En el cual se imponen deberes y se confieren ciertos derechos a terceros, ¿verdad? Se trata de reglas de carácter obligatorio emanados de autoridad legitimada como la Asamblea Legislativa. Ya vimos lo que es la formación de ley, la cual tiene por objeto regular esas relaciones sociales y de convivencia en una sociedad. Bueno, entonces usted me dirá, señor, pero hay tanto contenido en el tema del derecho y está organizado de alguna forma. Sí, está organizado a través de ramas, a través de grandes rubros, como es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Y aquí el pincelazo está en saber si nuestro derecho laboral en qué rama se ubica. Entonces, vamos a entender por derecho público todas aquellas normas que se refieren a la organización del Estado, cómo funciona el Estado y a la actividad que desarrolla para cumplir con las atribuciones que le corresponden, ¿verdad? Como poder, como gran autoridad de imperio. Está también el derecho privado. En el derecho privado es aquel que regula qué relaciones jurídicas que derivan de los actos de comercio y que se establece entre comerciantes o entre particulares exclusivamente. Ahí nada que ver el Estado, por lo menos hasta en cierto momento. Y el derecho social, que vamos a comprender que aquel conjunto de normas que regulan esas relaciones, ¿verdad?, entre particulares, con diferencia marcada, procurando la equidad y la justicia social, procurando proteger a las clases económicamente débiles. Entonces encontramos acá el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho a la seguridad social y el derecho de familia. Hola jóvenes, yo sé que de esta clase hemos aprendido mucho. Vamos a sacar unas conclusiones. Primero, el derecho es una ciencia y es parte de las ciencias sociales o culturales. Segundo, la coercibilidad es una característica propia de la norma jurídica. Tercero, el derecho laboral pertenece a la rama del derecho social. Y cuarto, nuestro código de trabajo ha pasado por un proceso de formación para ser ley de la República. Yo sé que han aprendido mucho más, pues ustedes pueden expresarme todas sus conclusiones. Ha sido un gusto atendernos en esta clase. Los espero en la siguiente y hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Con gusto les voy a responder. Hasta luego.